y les saludo a todos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que podemos estar en su casa. Gracias a Dios que pasó cerca de nosotros el huracán, pero pues el Señor tuvo misericordia y nos permitió poder tener un día más, un lugar de reunión, un día más, un lugar para adorarle, para servirle, para congregarnos como hermanos. Somos tan frágiles nosotros los seres humanos. La palabra dice que somos como el pasto del campo, como la hierba del campo. Y si nos comparamos con la inmensidad de la creación de Dios, no somos ni siquiera del tamaño del polvo. Cualquier día, en cualquier momento, la tierra nada más se mueve un poquito. Y ese pequeño mover de la tierra es terremoto y maremoto y erupciones y volcanes y un poder que puede desenvolverse y destruir nuestras ciudades, destruir nuestras casas, nuestros lugares de adoración. Pero el Señor tiene misericordia. El Señor tiene misericordia y le ha dado a cada estación del tiempo su momento y le ha dado a los ciclos naturales su espacio. Y la palabra dice que le ha puesto límite al mar. Y fíjense ustedes, el mar, la fuerza más grande de la naturaleza en nuestro planeta. Y fíjense ustedes que esa fuerza tan poderosa tiene que obedecer al límite predeterminado que le dejó Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. El día sábado, recuerdo desde niño lo precioso que se inculcó en mi corazón y en mi vida con respecto al día sábado. Porque desde niño, en mi hogar, el viernes por la tarde ya se empezaba a sentir un ambiente especial. Un ambiente como de celebración, como de fiesta, pero al mismo tiempo de solemnidad. Un ambiente de que había que prepararse, de que había que limpiar todo, de que había que arreglar todo y que llegaba el día del Señor. Y el día sábado era un día de descanso en mi hogar, un día donde solo se participaba de cosas que concernieran con la palabra de Dios. Mis padres hacían mucho esfuerzo, mucho trabajo para buscarnos a los hijos cuentos y historias y dibujitos para pintar, porque usted sabe que mantener a los niños ocupados en cualquier día no es fácil y en el sábado es complicado. Ahí tenemos al sobrino cuñado en la casa, que el día sábado a veces se vuelve complicado, pero gracias a Dios por esos padres que se preocupan por tener algo especial para sus hijos el día sábado. Las historias de la Biblia, una actividad que hacer que glorifique la presencia de Dios en el hogar, tanto que hay que se puede hacer, pero qué gran bendición es para nuestra vida el día sábado. Yo ya de adulto he aprendido a gozarme en el sábado. De adulto ya lleno de trabajos y preocupaciones, qué gozo es para mí poder tener un día en el cual todo se acaban los emails, se acaban las llamadas en mi compañía. La gente sabe, el sábado para mí llamarme es como llamar a una gente que está en la tumba, porque yo no voy a aparecer. Y qué gozo tan especial es poder pasar este tiempo en comunión con Dios y gozándolo junto a los hermanos. Hermanos, la base del mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cuevas de ladrones, la habéis hecho. Que el Señor les bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Este mensaje es un mensaje un poquito complicado y pues a veces nosotros
los que predicamos, los que ministramos la palabra, quisiéramos siempre traer mensajes que son solamente de ánimo y solamente de gozo y de alegría, pero a veces hay mensajes que el Señor nos da que son complicados. Y pues uno tiene que hablar lo que el Señor le ha dicho que hable. Y este mensaje se titula: Iglesia, no pierdas el temor de Dios. Iglesia, no pierdas el temor de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Pues el miedo está asociado a la posibilidad de sufrir algún dolor o pérdida. Y no dolor o pérdida de cualquier cosa, sino de algo valioso. Y mientras más valioso lo que es posible perder, más grande es el miedo. Les repito, el miedo es antes, porque si ya se pierde, lo que viene después es el luto o el sufrimiento. Pero el miedo es la expectación de pérdida de algo valioso. Si usted tiene un accidente de carro y después de usted estar entumido en el accidente le dicen que tienen que operarlo y que es posible que pierda un dedo, pues usted va a sentir temor. Pero no va a ser el mismo temor que usted va a sentir si le dicen que es posible que pierda la mano. A la misma vez no va a ser el mismo temor que usted va a sentir si le dicen que puede perder una pierna o que puede perder la capacidad de caminar. Y asimismo, el temor es aún mayor si a usted le dicen que como resultado de esa operación, usted puede perder la vida. Es decir, el nivel de miedo está directamente asociado al nivel de pérdida. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que acabado de comprar un teléfono nuevo o una computadora nueva se les cae? Ay, uno siente pero una ansiedad cuando uno mira hacia el piso. No, a mí me ha pasado que se me cae el teléfono y no lo quiero ni levantar porque no quiero verlo roto. Y vas y lo levantas y bueno, muchas veces no sale. Y a mí lo que me ha pasado incluso con estas cosas de los teléfonos es que el teléfono se me ha caído de un segundo piso y no le ha pasado nada. Y se me ha caído de la orilla de la cama al piso y se ha desbaratado completo. ¿Quién entiende los teléfonos? Pero gracias a Dios que a este que tengo ahora, desde que lo compramos, le pusimos una cobertura de protección y este teléfono se ha caído 80 veces y más incluso, y está como nuevo, porque tiene una cobertura ahí. Y de ese tema podemos hablar un poquito más también. Mira lo que dice la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, 12. La palabra de Dios nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira lo que nos dice en otra traducción que tiene un lenguaje un poquito más contemporáneo: esfuércese por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ahora, me gustaría hablarles un poco a ustedes acerca de lo que es el temor de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el hebreo, esta palabra de la que se habla concerniente al temor es la palabra yirá. Esta palabra yirá se puede usar tanto como para el temor como para una reverencia y extrema admiración. Como para una reverencia y extrema admiración, como cuando vemos situaciones de la naturaleza, como lo que es un huracán o lo que es un terremoto, un maremoto, ¿verdad? Que pues son situaciones que nos causan temor y admiración, o también como cuando nos paramos a la orilla del Gran Cañón, que el Gran Cañón es un lugar precioso, una formación rocosa, impresionante, con una altura que va de los 2,000 a los 8,000 pies sobre el mar. Y pues el Gran Cañón quizás no representa el mismo peligro que puede representar un huracán, porque está ahí, no tiene un movimiento impredecible, no se va para ningún lado. Sin embargo,
si nosotros no tenemos cuidado y no le tenemos reverencia al Gran Cañón, podemos pasarnos de la orilla y caernos y matarnos por el precipicio. Asimismo son las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara son un lugar precioso donde podemos experimentar el poder y la potencia de la naturaleza, y un lugar que es concurrido por miles y miles de turistas todo el año, pero también es un lugar al cual admiramos viendo la belleza, pero también con reverencia por el poder y la potencia que tiene ese lugar. Y también si le perdemos el respeto y si le perdemos la reverencia, pues podemos ser consumidos en esas cataratas y la potencia que aquello tiene, y quizás ni nos encuentren nunca nuestro cuerpo por la cantidad de fuerza que lleva el agua. Pues así mismo nos dice la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 al 29. Vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, el encuentro con Dios en la Biblia es un encuentro que produce una sensación profunda de reverencia, un temor. Y eso lo vemos en las Escrituras. Y la palabra reverencia está muy ligada a la palabra adoración, pero vamos a entrar en esa parte en unos momentos. Y vamos a ver ahora algunos de los encuentros con Dios que han producido una gran reverencia en las Escrituras. Y vemos en Éxodo 3:5 que Moisés tiene un encuentro con Dios en aquella zarza, en aquel arbusto que se quemaba pero no se consumía. Y cuando Moisés se acerca, porque es llamado a aquel lugar, él escucha una voz que le dice: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En Génesis 28 vemos que Jacob tiene un sueño, y en ese sueño él ve ángeles que subían y bajaban desde el lugar donde él estaba durmiendo usando una piedra como almohada. Y dice el versículo 16 que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo: cuán imponente, cuán asombrante es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios en su casa? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias con Dios en oración en su casa? Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y es necesario que en nuestro corazón haya reverencia por Dios y su casa. En Isaías 6:5, el profeta tiene esa visión de ver la casa de Dios llena de la gloria de Dios, y el profeta Isaías dice: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y lo vemos también en los evangelios. Esta misma sensación de admiración y reverencia, este temor de Dios, lo vemos en los evangelios cuando Pedro estuvo pescando toda la noche. Pedro estuvo pescando toda la noche con sus compañeros y no consiguieron nada. Y al ya estar terminando por la mañana, renunciando a sus labores, se encuentran con Jesús. Carpintero, ¿no era pescador? Y le dice a Jesús que echen la red otra vez al agua. ¿Y quién sabe qué habrá pasado por la mente de Pedro? La echaron al agua otra vez. Pero obviamente antes de echar la red al agua, Pedro no sabía con quién hablaba por lo que sucede después. Obviamente antes de echar la red al agua, Pedro no sabía con quién hablaba por lo que sucede después.
ocurre algo milagroso, hombres expertos en el mar, pescadores de oficio que no habían podido conseguir nada por la palabra de Jesús. En un momento la red se le llena de peces y tuvieron que traer otros barcos para que les ayudaran a poder cargar los peces en sus barcos. Y dice la palabra de Dios que cuando Simón llega a tierra, versículo 8 dice que cayó ante las rodillas de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, cuando nosotros vengamos a la casa de Dios y no sintamos reverencia en nuestros corazones, debemos preocuparnos. Cuando nosotros vengamos a la casa de Dios y no sintamos reverencia en nuestros corazones, debemos preocuparnos. Cuando llegue la hora del altar familiar en la casa y nosotros no sintamos la reverencia que debemos sentir en nuestros corazones a la presencia de Dios, al abrir su palabra y al derramarnos delante de Él en oración, debemos preocuparnos. Porque la presencia de Dios causa reverencia. Amén. Quiero hablar un poco acerca de la asociación que existe entre la reverencia y la adoración. Entre el temor de Dios y la adoración. La palabra reverencia está muy ligada a la palabra adoración. Es imposible adorar algo por lo cual usted no siente reverencia. Nosotros podemos venir a la casa de Dios y celebrar como se celebra un cumpleaños. Podemos venir y conmovernos emocionalmente con las palabras de un orador, de una persona que habla, de un motivador personal. Podemos conmovernos con la adoración y la música y el canto. Pero si nosotros no tenemos reverencia por aquel que es adorado, es posible que lo que estemos haciendo es una celebración y no una sincera adoración. Hermanos, qué importante es que busquemos que el Señor llene nuestros corazones de reverencia, de temor, de un temor especial por su presencia. Y no del temor que está ligado al miedo del mundo, no del temor que está ligado al miedo del pecado, sino una reverencia especial por saber que estamos en la presencia del Todopoderoso Dios. Si no le tenemos reverencia a la naturaleza, si le tenemos reverencia a los truenos y los relámpagos, le tenemos reverencia a la potencia del mar, le tenemos reverencia a las alturas de los precipicios, le tenemos reverencia si nos vamos a subir un avión, cuidado porque eso está muy alto, cuánto más no tenemos que tenerle reverencia al que hizo el mar, al que hizo la tierra, al que hizo los terremotos, al que hizo el trueno y el relámpago. Qué importante que tengamos en nuestros corazones. Iglesia, no pierdas el temor de Dios. La inclinación, dice el diccionario, que la reverencia es una inclinación hacia adelante de la parte superior del cuerpo que se hace en señal de respeto. Eso es lo que dice el diccionario. Una reverencia, una inclinación que se hace en señal de respeto. Y a través de la historia, la reverencia siempre ha estado muy pegada, muy ligada a la realeza. Las personas le hacen reverencia a los reyes. Cuando usted ve 3 o 4 o 5 personas doblegadas delante de otra, usted puede saber que esa persona es un rey. ¿No es nuestro Dios un rey? ¿No es nuestro Dios nuestro rey? ¿No es el creador del cielo y la tierra nuestro rey? ¿Y entonces dónde está su reverencia? ¿Dónde está el temor de Dios? Hermano, qué importante es que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta. Y si vemos que en nuestros corazones estamos cediendo, se está erosionando la presencia y esa sensación de reverencia por la majestad de Dios, debemos tirarnos de rodillas y clamar: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, no apartes de mi corazón tu reverencia.
no apartes de mi corazón tu reverencia, porque quiero reverenciarte. Quiero temerte. Como dice ese poema tan lindo. Aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera cielo, te amaré. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo es saber que podemos pasar de temer a Dios por el infierno, como lo hacemos cuando reconocemos nuestros pecados, como lo hacemos cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones, y podemos pasar de reverenciar y temer a Dios por lo que Él es. Qué lindo. ¿Sabe qué eso pasa? Eso pasa con los presos en la cárcel de aquí en los Estados Unidos. Dentro de las cárceles de los Estados Unidos, y si muchos de ustedes no lo saben, yo estuve preso muchos años porque en mi juventud pues viví una vida lejos de Dios, una vida llena de pecado, una vida llena de maldad, una vida totalmente apartada de la presencia y de la reverencia y el temor de Dios. Y pues tuve que pasar un proceso. Y en ese proceso Dios hizo una transformación, hizo un cambio. Y no hay, como dice el apóstol Pablo, no he llegado, pero el Señor está trabajando conmigo. El Señor está obrando en mi vida. Entonces, en aquel lugar, muchos de los hombres sentían que necesitaban tener un premio especial. ¿Por qué? Porque la forma en que funciona, por lo menos aquí en la Florida, en los Estados Unidos, el asunto de las condenas y el tiempo es que a las personas se les reduce el tiempo por buen comportamiento solamente hasta un 15%, no se le quita más de un 15% por el buen comportamiento. Y eso se hace de mes por mes. A cada uno de los presos le hacen un análisis de lo que pasó en el mes, de lo que hizo, de lo que no hizo. Y concerniente a lo que no hizo, pues se le da una anotación. Y si el preso tiene anotaciones negativas en su contra, pues eso hace que se retenga ese premio de que salga un poco más temprano de su condena. Y entonces el preso se sentía especial. Cuando el preso pasaba un mes sin apuñalar a nadie, se sentía especial. Pasaba un mes sin robar, yo no robé este mes. No robé, tienen que darme mi premio. Y este mes no maté a nadie, tienen que darme mi premio. Y ustedes lo ven como una locura, pero ellos lo veían como algo lo más normal. Yo no robé, no apuñalé a nadie, no le caí a piñazo a nadie, no vendí droga. Yo me merezco un premio. Y entonces decían los consejeros, decían, ustedes no han hecho nada. Ustedes no han hecho nada. Lo único que ustedes hicieron este mes fue portarse como un ciudadano normal. Ustedes no han hecho nada. Y eso es una evidencia, es una comparación exacta de lo que pasa con nosotros ante la presencia de Dios. Cuando usted se pasa una semana, que no creo que sea posible, pero cuando usted se pasa una semana sin decir una mentira, usted se pasa una semana sin adulterar en su corazón, sin robar en su corazón, sin enojarse locamente con su esposo o con su esposa, sin decir, sin murmurar, sin hacer ninguna de estas cosas que le desagradan a Dios. ¿Usted sabe lo que usted hizo? Nada. ¿Hizo nada? Incluso después de hacer todo eso, usted hace lo que tiene que hacer, porque figúrese, no ha hecho nada todavía. Usted piensa que ha hecho mucho, pero en realidad no ha hecho nada. Y ahora usted hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que es compartir con el necesitado, que es compartir la palabra de vida, ¿verdad? Que es ayudar a su familia, ayudar a su comunidad, ayudar a su iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios que hay que decir? Siervos inútiles son. Eso es lo que usted nada más hizo su deber. No hizo más allá de su deber. Qué cosa tan linda es que así como los presos deben pasar de no portarse mal para que les quiten el tiempo o para que lo dejen salir más temprano, sino de portarse bien porque quieren ser ciudadanos normales y quieren ser ciudadanos buenos y quieren ser personas de bien. ¿Qué cosa tan linda es que nosotros, los hijos de Dios, pasemos a temer a Dios, no porque hay un infierno, no porque nos va a matar, no porque nos va a dar una enfermedad, no porque nos va a quitar la casa, no porque nos va a quitar el trabajo, sino que pasemos de temer a Dios por lo que Él es, porque Él es nuestro Rey y es digno de gloria, de honra, de respeto, de reverencia y de alabanza. Qué lindo es. Pues si no lo haces y si no lo hago,
debemos pedirle cada día más a Dios. Señor, dame reverencia por ti. Dame reverencia por tu casa. Le quiero hablar un poco acerca de las evidencias de la falta de temor. La falta de temor en nuestra vida trae varias evidencias. Y le voy a hablar de una de ellas, y es la murmuración. La palabra de Dios nos dice que en Números 12, que María murmuró de Moisés, su hermano, por causa de su esposa. Y bueno, dice que había tomado una mujer de Cus, de Etiopía, pero quién sabe qué más estaba pasando ahí. Ustedes saben que las relaciones familiares pueden ser complicadas a veces. Quién sabe qué otro problema, si ellas habrán tenido algún tipo de problema, algún tipo de situación, quién sabe. Pero mira qué importante es la lección que nos deja la palabra de Dios en el libro de Números. No importa el problema, no importa la discusión, no importa la situación, no importa lo que te hicieron, que te dijeron, que me hizo, que le llevé, que te trajo, no importa. La respuesta de eso no es la murmuración. La murmuración le desagrada a Dios. Y mucho más cuando es desungida. Mucho más cuando es desungida, aún del más pequeño. Aún del que recibió ayer. ¿Cuál es la respuesta? Si trayeres tu presente al altar y te recordares que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué haces? Ve y habla con la persona. Ve y habla. Trataste de hablar con la persona, no se resolvió, habla con la iglesia, como lo dice la Biblia. Trataste de hablar con la iglesia, no se resolvió, pues tienes tu conciencia limpia y tu corazón limpio delante de Dios, que tú has querido hacer lo posible. Ahora ora por tu hermano y por tu hermana para que el problema se resuelva y déjalo ahí. Eso es evidencia de que en tu vida hay temor de Dios. ¿Tú sabes qué otra cosa es evidencia de perder el temor de Dios? El maltrato en el ministerio. El maltrato en el ministerio. La Biblia dice que Elí, profeta Elí, sumo sacerdote Elí, tenía 2 hijos. Profeta, no, sumo sacerdote. Tenía 2 hijos. Y estos hijos, que eran los que ministraban en la casa de Dios, hacían tanto daño que los sacerdotes no querían ir a ministrar al templo. Hacían daño, hacían estragos, acababan y le daban un mal nombre a la casa de Dios, porque estos hombres habían perdido el temor de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La palabra de Dios nos dice, acuérdense que estábamos hablando acerca de la reverencia y de que la reverencia pertenece a los reyes. Otra evidencia de que estás perdiendo, de que estamos perdiendo el temor de Dios es la falta del diezmo y la ofrenda a la casa de Dios. Mira lo que dice en Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después dice, palabra fuerte: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otra evidencia de la falta del temor de Dios en nuestra vida es cuando olvidamos y menospreciamos a los necesitados. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio según San Mateo 25:34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. La iglesia que se olvida de los necesitados, la iglesia que se olvida de las viudas, la iglesia que se olvida de los huérfanos, la iglesia que se olvida de sus ancianitos, es una iglesia que está perdiendo el temor de Dios. Iglesia, no pierdas el temor de Dios. La mentira. En el Nuevo Testamento, la mentira, Ananías y Zafira, en Hechos 5, dijeron que habían traído todo
lo que se había recaudado por su propiedad, cuando solo trajeron una parte. Y nadie les estaba pidiendo que trajeran todo. Incluso no era una obligación traerlo todo. Podían haber traído, incluso si ellos querían traer el 1%, lo podían haber traído. Eso no era obligado, era voluntario. Pero ellos quisieron engañar. ¿Por qué? Porque habían perdido la reverencia. Habían perdido el temor de Dios. Y hubo una medida drástica. Y pudimos ver que hasta en el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Y perecieron. Hermano y hermana, tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque Él sabe que tú y yo muchas veces en nuestros corazones y con nuestras acciones hemos perdido la reverencia. Pero qué importante es reconocerlo y decirle: Padre, ayúdame a que en mi corazón haya reverencia por tu casa y haya reverencia por tu palabra y haya reverencia por tu presencia. Yo sé que estamos ya avanzados y voy a concluir con 2 puntos muy importantes. Uno, una cosa más que me pareció que era de mucha importancia acerca de lo que es una evidencia de falta de temor de Dios. Y es algo que lamentablemente se está viendo en muchas iglesias, en muchos lugares de congregación. Yo miren, con respecto a lo que es la ropa, yo no creo que para venir a la casa de Dios es necesario la corbata. No creo que es necesario el traje. Yo lo hago porque creo que es de bendición para mis hermanos. Y la palabra de Dios me dice que si a mi hermano le es bendición que yo no coma carne, yo no como carne. O si le es de bendición que como. Si a mi hermano le es de bendición que yo me lo pongo. Porque yo quiero bendecir a mis hermanos. Pero una cosa de la que sí la palabra de Dios habla y es clara, y lo menciona alrededor de 50 veces, es que los hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado al exhibir nuestra desnudez. Tenemos que tener mucho cuidado, no tanto en el diseño de la ropa que te pones, sino que revela tu ropa. Mucho cuidado. Y es algo que lamentablemente se ve tanto los varones como las hembras, en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos lugares de reunión. Se ve las personas en el altar mostrando sus cuerpos de una manera indecente. Eso, hermano, es simplemente una evidencia de que las personas están perdiendo el temor de Dios. En el mundo la gente camina prácticamente casi desnudos. Y eso es porque no hay temor de Dios en su corazón. Pero mi hermano, aquí en la iglesia, aquí en la casa de Dios, no podemos ser así. Porque aquí en la casa de Dios es necesario que haya temor de Dios. Quiero terminar con este punto y es un punto muy importante. Y es que en el libro de Primera de Samuel vemos, después de que el rey Saúl es elegido como rey, que la primera prueba que él atravesó como líder fue que se levanta un día el rey de los amonitas. Y dice la palabra de Dios que se dirigió a Jabes de Galaad y la sitió, la rodeó. Pero los habitantes de Jabes de Galaad, y apréndase ese nombre, Jabes de Galaad, le propusieron a Naas que si se aliaba con ellos, se comprometían a servirle. Y Naas le respondió: haré alianza con ustedes con la condición de que cada uno de ustedes se deje sacar el ojo derecho. Y así el pueblo de Israel quedará en vergüenza. Acuérdense lo que estábamos hablando, del temor, del miedo de perder una parte de su cuerpo. Y los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio. Si nadie sale a nuestra defensa, nos rendiremos a ti. Hermanos, qué cosa tan complicada, qué cosa tan difícil y qué cosa tan triste tener el enemigo a tus puertas y de saber de que te quieren hacer daño, de que te quieren quitar un ojo, de que te quieren, y tú no sabes si van a parar en el ojo. A lo mejor te dijeron un no, pero cuando entran te quitan los dos, tú no sabes. Qué sensación de desconsuelo, qué sensación de temor, qué sensación de desesperación tan grande.
Y dice la palabra de Dios que cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl y le dijeron al pueblo las condiciones de Nahas, todos se lamentaron y se pusieron a llorar. Y Saúl volvía del campo arreando los bueyes y preguntó: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué llora? Entonces le dijeron el mensaje de los hombres de Jabes. En cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se llenó de ira y tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con la orden de que los mensajeros dijeran: así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y Samuel. Y miren esta palabra muy importante que viene ahora. Y fue tal el temor que el Señor, escuchen, tal el temor, no a Saúl, que el Señor infundió en el pueblo, que se unieron como un solo hombre. Y cuando Saúl les pasó revista en Besek, los israelitas eran 300,000 y los de Judá eran 30,000, los cuales dijeron a los mensajeros que habían llegado la noticia: digan a los de Jabes de Galaad que mañana, cuando el sol comienza a calentar, serán libertados. Qué noticia más linda para esas personas, ¿verdad? Y qué lindo es cuando nosotros nos encontramos en aprietos, en necesidad. Cuando aquellos que han pasado una necesidad grande saben que cuando tenemos una necesidad grande y viene una persona y te dice: te voy a ayudar, qué alivio tan grande, qué bendición tan grande de parte de Dios. Pero esta historia a mí me conmueve mucho. Y me conmueve mucho porque el rey Saúl, los que conocemos la historia, y si hay alguno que lo está escuchando en su casa que no lo conoce, pues el rey Saúl se decidió desobedecer el mandato de Dios y no se arrepintió después de que desobedeció y no se reconcilió con Dios y se fue tras su propio camino y se fue tras su propia voluntad y su orgullo lo cegó. Y Dios decidió escoger otro rey. Y Saúl muere a mano de los enemigos de Israel en el campo de batalla. Y nos dice el libro de 1 Samuel 31 que aconteció el día siguiente que, viendo los filisteos despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y cortáronle la cabeza y desnudáronle las armas y enviaron a la tierra de los filisteos al contorno para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astaroth. Y colgaron su cuerpo, lo colgaron en el muro de Besán. Imagínense ustedes al rey de Israel. El rey de Israel colgado en el muro de los filisteos. El pueblo de Israel en derrota, en luto, perdido. ¿Qué más pueden perder si ya tienen su rey colgado en el muro de aquella otra gran nación? Y dice el versículo 16, dice el versículo 18, disculpe. Mas oyendo los hombres de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán. Y viniendo a Jabes, quemáronlos ahí y tomando sus huesos sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes y ayudaron 7 días. Los hombres de Jabes de Galaad no habían olvidado el sacrificio de Saúl. Los hombres de Jabes de Galaad no habían olvidado la liberación, la redención de Saúl. Y qué historia más conmovedora, que arriesgaron su vida. Un pueblo vencido, un pueblo sin ejército, un pueblo destruido. Y a estos hombres no les importaba, porque recordaban lo que este rey había hecho por ellos. Yo les pregunto ahora, ¿quién es Saúl comparado con lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Quién es Saúl comparado con lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Y dónde está la reverencia en nuestros corazones? ¿Dónde está la reverencia como los hombres de Jabes de Galaad,
que tuvieron reverencia por aquel hombre colgado en ese muro. Yo te digo a ti, ¿dónde está tu reverencia? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esas palabras no son un juego. Esas palabras no son para que tú y yo las tengamos por algo sin importancia. ¿Dónde está tu reverencia con el Hijo de Dios? Iglesia, no pierdas el temor de Dios. Esta Biblia que ustedes ven aquí es muy importante para mí. Esta Biblia me la regaló mi madre cuando yo tenía, no sé, 12 años. En el año 2002, 13 años. Me la regaló mi madre en el año 2002, hace 20 años. Aquí está. Y durante mucho tiempo esta Biblia estuvo en mi casa recogiendo polvo. En los apartamentos, yo me fui de mi casa a los 16 años. En los apartamentos donde vivía estaba esta Biblia ahí, porque yo no la leía, abierta ahí. Esta Biblia estuvo en un apartamento donde a mí hasta me intentaron matar, cuando tenía 18 años de edad, recogiendo polvo. Pero cuando estaba en la prisión me la enviaron a la prisión. Y todo el tiempo que yo estuve en la prisión, esta Biblia estuvo conmigo. Y qué regalo más lindo de mi madre. Y la leía, y la leía, y la volvía a leer, y la volvía a leer. Y la cuidaba, y yo tengo que ver todos los días, yo tengo que saber dónde está esta Biblia. Así como tengo que saber dónde está mi anillo de matrimonio todos los días, yo tengo que saber. Así como tengo que saber dónde está mi llave de la casa, todos los días yo tengo que saber dónde está esta Biblia. Porque le tengo reverencia al regalo de mi madre. ¿Qué es más importante que el regalo de la vida eterna? ¿Qué es más importante que el regalo del Espíritu Santo de Dios? Iglesia, no pierdas el temor de Dios. Que el Señor les bendiga.